Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos una entrevista muy interesante para analizar las consecuencias de los efectos que va a generar los aranceles y los impuestos de la economía norteamericana a los países de América Latina. Para eso traemos a un economista experto en el tema. Estamos hablando del amigo Francisco. Y, como siempre, el análisis. Estaremos hablando de USAID, hasta qué punto las decisiones tomadas de eliminar esta organización podrían ser beneficiosas para el mundo. Como siempre, tratando de generar conocimientos para que ustedes puedan seguir fortaleciendo sus ideas sobre lo que pasa a nivel internacional. En Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde por Voz Canal 85 y en nuestras redes sociales @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Amigos televidentes, su programa Conociendo Otras Fronteras. El tema de hoy es conversar un poco sobre la medida tomada por Donald Trump con eliminar lo que es la agencia histórica de cooperación de este país. Estamos hablando de USAID. USAID, que nace en el 1961 y que fue una idea del presidente Kennedy como una forma de comenzar a promover la cultura norteamericana, ayudar en materia humanitaria a un mundo que terminaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y que a final de la jornada vivía una pobreza extrema que necesitaba la colaboración de estos países desarrollados como Estados Unidos para aportar a la reducción de la pobreza del mundo. Ese fue el concepto, fue la lógica. Para otros analistas, USAID implicaba más que eso. USAID implicaba la promoción de los intereses norteamericanos como una manera blanda de ir penetrando los países, de ir investigando, de servir incluso de agencia de inteligencia en algunos aspectos y en otros, de ir poco a poco colocando las ideas democráticas, en teoría, ¿no?, de la visión norteamericana en muchos países que entendían que estaban siendo penetrados por la Unión Soviética. Esa Guerra Fría creó este organismo que permitió ciertamente generar aportes interesantes en muchas naciones que sirvieron para fortalecer algunas iniciativas democráticas y que también contribuyeron a colaborar en algunos países que requerían financiamiento para desarrollar espacios que eran muy pobres. Y eso, República Dominicana pudiera dar testimonio fiel de los aportes que hizo USAID en materia humanitaria. Ahora, también es importante reconocer que hasta cierto punto la administración Trump ha tenido razón en señalar que desde este programa, desde los programas de USAID, se han impuesto para los países muchísimas posiciones que bajo la lógica de visiones progresistas han ido afectando los aspectos culturales de muchas naciones y además han contribuido también a generar una desvinculación de la visión social de los acontecimientos que realmente tienen que enfocarse en los cambios estructurales que necesitan los países. Y esto sirviendo como una válvula de escape para que muchos que en algún momento formaban parte de movimientos sociales o que pertenecían a estructuras
partidarias, incluso de la propia izquierda, pasaran a formar parte de la dirección de muchas de estas organizaciones sin fines de lucro que eran financiadas a través de USAID y que comenzaban a promover un modelo que fraccionaba las luchas sociales, que dividía los aspectos fundamentales de lo que tiene que ver una visión estructuralista para cambiar la realidad social que afecta y que genera la verdadera pobreza. Ciertamente que USAID comenzó poco a poco a ir cambiando esa visión y a ir acomodando a muchos dirigentes importantes de los grupos sociales que se fueron colocando a través de estas ONG y que desde ahí comenzaron a fraccionar, como ya señalaba, los principales elementos que están vinculados a las luchas sociales. Comenzamos a hablar de temas de género, de temas de niñez, de temas que tienen que ver con enfermedades como el VIH, de situaciones de discapacidad, y comenzaron a generar esta lógica que lo que buscaba que todo el mundo se dispersara y comenzara a ver que su mundo giraba alrededor de un tema específico y no entendían que los aspectos que generan estas diferencias, que generan esta exclusión social, están enfocados en una sola dirección, y es en cómo se genera la distribución de la riqueza, en cómo los países manejan los recursos que tienen bajo su dirección para administrarlo de forma correcta y canalizarlo en lo que las personas necesitan. Y cada uno de estos aspectos comenzaron a cambiar la manera de organizarse en los países, y ciertamente que esos más de 50 años de historia de USAID transformaron la forma de pensar y de hacer políticas sociales. De hecho, muchos de los que critican señalaban que también USAID se prestó a financiar proyectos que buscaban dar golpe de Estado en muchos países y que además comenzaban a financiar movimientos que lo que buscaban a final de la jornada, crear situaciones que cambiaran la correlación de fuerza en muchos de los países que no eran cercanos o simpatizantes de la visión política norteamericana en un momento determinado. Esto siguió evolucionando en la medida que concluye la Guerra Fría, que se desintegra la Unión Soviética, que los países llamados socialistas comienzan a desaparecer y que la visión capitalista se impone a nivel mundial. Entonces había una necesidad de cambiar la lógica de incursión, y esto comenzó a meterse en temas que para muchos son cuestionables y son muy críticos desde el punto de vista de la visión que se promovía, y esta cultura que muchos le llaman una cultura progresista en algunos aspectos, pero en otros quizás está más enfocado en promover temas que rompe con los patrones culturales de muchas de las naciones donde ha incursionado USAID. Y esto quiero dejarlo claro, que no estoy en contra del respeto a la diversidad, del respeto a lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de la mayoría de la población. De hecho, soy un abanderado de este tema, pero sí hay que señalar que la lógica de esa visión cultural, que es totalmente fuera de lo que está acostumbrado muchas de las naciones, hizo daño en la visión del fortalecimiento de la identidad nacional de la gran mayoría de los países de América Latina, por no decir del mundo. Y esto hay que señalar que una cuota importante de ese peso descansa en la USAID, que fue quien promovía un patrón determinado para que si tú como país o como ONG necesitabas recursos de la USAID, tenía que acogerte específicamente a esos parámetros que ellos establecían de los temas que ellos promovían y que financiaban. Y el mejor ejemplo es que para el año 2023 el 42% de los proyectos que financió, que promovía Naciones Unidas eran financiados por USAID. Más de 130 países recibieron durante el año 2023 una cantidad importantísima de recursos que salían específicamente de USAID. Es la organización más importante a nivel de financiamiento mundial, la que tiene la cuota más importante y significativa a nivel internacional. Por lo que ahí podemos evidenciar con mucha claridad la influencia que tienen a nivel
de todas las organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo, como ya hemos señalado, de 130 países donde ellos tienen incidencia. Más de 10.000 empleados a nivel internacional colocados en diferentes partes del mundo. Y esto te significa, o quiere dejarnos demostrar con mucha claridad, que la realidad es que los tentáculos de la USAID habían llegado a muchas partes del mundo, por lo que para muchos países o para muchos especialistas que de una manera u otra han conocido cómo se ha dispersado los recursos de USAID y para qué se ha usado, entienden que lejos de significar un golpe duro para muchos países, lo que nos lleva a nosotros a una oportunidad para que los países comiencen a reinventarse, para que los países comiencen a pensar en otro modelo de organización, pero para que además la mayoría de las organizaciones sociales que convergen en estos países del mundo comiencen a articularse mejor y comiencen a empujar las luchas que pueden generar los cambios estructurales que necesitan nuestros países. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Señores, bienvenidos a su programa Conociendo Otras Fronteras. En este momento, en la entrevista central, un gran amigo, una persona con muchos conocimientos sobre el ámbito internacional y sobre todo en materia económica. Como tal, es profesor universitario del área económica, economista, con formación incluso en Francia. Estamos hablando de nuestro querido amigo Francisco. Bienvenido a tu programa Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias, Morillo, por la invitación a tu programa, ¿verdad? Temas que están convulsionando al mundo, sobre todo las decisiones últimas, ¿verdad?, del gobernante de los Estados Unidos y que ciertamente las cosas, ¿verdad?, a nivel del sistema multilateral, a nivel del comercio, a nivel incluso de las políticas internas, el trumpismo está generando ya de por sí efectos. Tú sabes que uno de los aspectos que se ha estado ciertamente generando una gran preocupación en toda América Latina no es exclusivamente el tema de las deportaciones, que para muchos es un problema que genera preocupación, sobre todo por la cantidad de remesas que llegan de esos migrantes que están en Estados Unidos. Pero lo que ciertamente ha comenzado a impactar en la población y en la mayoría de los analistas es los impuestos que se le están imponiendo a economías como la de México, en el caso de Canadá, la misma situación del Canal de Panamá y otros aspectos con lo que pasó con Colombia cuando se le amenazó de colocársele aranceles a las exportaciones colombianas si no recibían a los migrantes deportados. Entonces, ese escenario, Francisco, tú como experto en el tema económico y además como un gran seguidor de estos acontecimientos que está viviendo la humanidad, me gustaría que podamos comenzar a analizarlo por parte. ¿Hasta qué punto podrá ser impactante para la economía mexicana la colocación de aranceles? Todo conociendo que se llegaron a un acuerdo, pero estos acuerdos son temporales, según las informaciones que ha presentado ambos países. Entonces, pudiéramos empezar analizando México, cómo va a impactar esto en la economía mexicana y hasta qué punto eso puede también repercutir en otras latitudes de América Latina. Bueno, yo diría, Morillo, que el asunto con los aranceles es que de por sí, como cualquier impuesto que se impone sobre las mercancías, esto va a generar un sobreprecio.
Y ciertamente México, que ya de por sí es un exportador importante hacia la economía estadounidense, puede verse afectada en el flujo de divisas, porque estamos hablando de más de 460.000 millones de dólares que exporta México hacia Estados Unidos. Canadá unos 335.000, pero el caso de México es paradigmático, porque México, al igual que la República Dominicana, depende un 80% en sus destinos de las exportaciones hacia Estados Unidos. Un arancel de este tipo va sobre todo a reflejarse en los precios al consumo, sobre todo en Estados Unidos. Y para México el flujo de divisas se va un poco a ralentizar. Por el lado de las exportaciones, pues de las deportaciones masivas, que impacta sobre todo a las remesas, México es el principal, promotor de las exportaciones desde Estados Unidos. Ya se está hablando de un impuesto a las remesas que sería devastador para México, devastador para América Latina, pero en el caso de los aranceles, en ninguna medida que tiene que ver con la guerra arancelaria, con la guerra comercial, ningún país será beneficiado, ni México ni Estados Unidos. Yo lo que creo es que Donald Trump ha asumido estos aranceles punitivos como una forma de negociación forzosa, en el sentido de que quiere lograr objetivos, sobre todo en materia de migración, en materia de trasiego del fentanilo, pero él sabe muy bien que México y Estados Unidos, en términos de complementariedad, en términos de integración de las cadenas de valor, son dos economías que en el corto y el mediano plazo no pueden despegarse tan abruptamente por causa de los aranceles abusivos que Donald Trump está imponiendo posiblemente. Porque le digo una cosa, esto puede ser que en un mes estemos en lo mismo. Ya Trump habló incluso el pasado, antes de ir al Super Bowl, habló de unos aranceles, aranceles bilaterales. Es decir, ¿qué significa eso? Que si República Dominicana, por ejemplo, que recientemente le impuso un arancel de un 40 o un 30% al arroz, si ellos entienden, Estados Unidos, que se le debe poner un arancel en reversa, ¿verdad?, hacia la República Dominicana, lo pueden hacer, porque ellos dijeron que se acabó el tiempo de que la economía estadounidense sea abierta para todo el mundo y que para las exportaciones norteamericanas no exista el mismo trato. O sea, nosotros estamos viendo unos momentos en términos comerciales que está desestructurando todas las cadenas de valor y la interdependencia que había sido el signo de la economía mundial, sobre todo en los últimos 50 años a causa de la globalización. México ciertamente va a verse afectado con esos aranceles punitivos de Donald Trump. Vamos a ver qué sucede al mes. Yo creo que todo debe plantearse en función de las negociaciones bilaterales entre los países. De ninguna manera eso puede generar beneficios ni para Estados Unidos ni para México. El lado de que en caso de que Estados Unidos imponga el 25% sobre las mercancías mexicanas, eso va a traer como consecuencia un aumento de la inflación y una reversión de la política monetaria de la Reserva Federal, que eso va a traer como consecuencia un aumento de la tasa de interés de política monetaria en Estados Unidos y de seguro que en América Latina también. O sea que posiblemente esas medidas que estamos viendo desde Estados Unidos, que Donald Trump está asumiendo de forma un poco arrogante, yo creo que eso va a tener repercusiones monetarias también y eso será grave para el dinamismo económico mundial. O sea, es que la parte que tú señalas es muy interesante, de que el efecto de estas medidas no solamente estará afectando a Estados Unidos, sino la economía norteamericana. Pero ¿hasta qué punto, de acuerdo a muchos de los analistas que conocen la política, las estrategias de Donald Trump, lo que plantean es, lo que tú has mencionado, que es una especie de chantaje para llegar a negociaciones, pero el segundo elemento que colocan sobre la mesa es que esto lo que busca es también reorientar otra vez la inversión de ese capital norteamericano que está fuera de Estados Unidos, que regrese
otra vez a territorio norteamericano. De hecho, eso es parte de lo que él ha promovido durante su discurso. Entonces, la gran pregunta sobre esta parte, Francisco, es, definitivamente estas medidas permitirán que ese capital, esa inversión norteamericana que se encuentra en otros países, como el caso de México, y en Asia, como el caso de China, volverán a retornar hacia Estados Unidos a dinamizar una industria que hace rato desapareció y que se coloca en otras latitudes del mundo? Bueno, yo creo que asumiendo, ¿verdad?, de que las medidas de Donald Trump no van a tener reacciones o, digamos, represalias arancelarias, podríamos decir que sí, que pudiera dinamizar, porque el proteccionismo es eso, proteger la producción nacional, generar empleo internamente, pero eso es asumiendo de que los demás países no van a contraatacar con aranceles en la misma dirección. Entonces, si se pone aranceles a México y a Canadá y México asumen aranceles a la producción estadounidense, lo que va a ocurrir es una carrera hacia el fondo que no va a tener resultados. Y entonces se va a reducir el flujo comercial, se va a reducir, y muchas empresas norteamericanas son transnacionales que se dedican al comercio internacional y ese es su fuerte. Entonces imagínense si esto ocurre, reduciendo el comercio, reduciendo el flujo digamos, comercial de Estados Unidos hacia el mundo, no hay forma de que la política trumpista se pueda sostener, dado de que ciertamente usted puede crear protección para la siderurgia y para la industria automotriz, y eso puede regresar a Estados Unidos algunas inversiones, pero cuando le pongan un impuesto a esos vehículos que se producen en Estados Unidos para que se exporten a México, a Canadá y a otras latitudes, porque realmente la política proteccionista en un contexto global como estamos viviendo y de interdependencia económica no funciona. Funcionaba en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando el capitalismo estaba en ciernes y la orientación tanto de Estados Unidos, de Europa y de los países avanzados era proteger la industria naciente para que pueda prosperar. Pero esa situación no se está dando en los actuales momentos. Vivimos una economía que está muy interconectada y ciertamente, por ejemplo, le pongo el hecho del iPhone, que es un producto estadounidense. Si el iPhone tiene 18 componentes que se producen fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos solo se produce el software, o sea, el dispositivo intangible, que es lo que realmente tiene más valor, pero no deja de no deja de crear preocupación que 17 partes de un producto estadounidense se produzcan fuera. ¿Cómo Donald Trump va a revertir eso, sabiendo de que la mano de obra, de que los costos de algunos países son mucho más bajos que en Estados Unidos? Realmente lo que va es a afectar a la industria estadounidense. Aunque pueda haber una pequeña mejoría en el corto plazo, a largo plazo, la reducción del comercio, digamos la fragmentación de las cadenas de valor va a generar un aumento de precios y realmente eso va a afectar al mundo entero, no solamente a Estados Unidos ni a México. En esa guerra de aranceles, porque aparentemente la administración Trump está muy decidida, Francisco, a mantener esa línea dura de imposición de aranceles para generar que la mayoría de los países se coloquen a los pies de sus decisiones y estrategias. Ante esta realidad que ya ha demostrado que es eminente, que va a seguir así, independientemente de las consecuencias que tú señalas que pudieran presentarse a la economía norteamericana, ¿están los países latinoamericanos en capacidad de resistir una embestida de aranceles, a pesar de que ellos también puedan colocar aranceles a los productos norteamericanos? En ese tipo de competencia, ¿tendría América Latina capacidad para resistir y soportar esa embestida? Es la gran pregunta, porque sí, en algo que ya no podemos suponer, sabemos que ya es así. O sea, Estados Unidos, bajo la lógica de Trump, va a continuar con estas medidas. Y de hecho, que más adelante estaremos hablando de eso, el recorrido de Rubio por América Latina es una muestra de que ellos están enfocados en continuar con esto. Entonces, bajo esta lógica, Francisco, en el ámbito económico,
¿Hay posibilidad de que América Latina pueda resistir esta embestida en una guerra de aranceles que se pueda colocar con Estados Unidos? Bueno, la situación de América Latina es sumamente vulnerable, sobre todo para los países de Centroamérica y Norteamérica, sobre todo México, los países centroamericanos, y no deja de ser tampoco baladí, ¿verdad?, el efecto que va a causar en toda América Latina, en el Cono Sur, a pesar de que China en el Cono Sur es el principal socio comercial. Podemos decir que puede haber una desviación del comercio, pero eso es una cosa que no sucede tan rápidamente. Pero en el caso de los países centroamericanos, como el caso dominicano, el caso de Costa Rica, de El Salvador, etcétera, México, hay una vinculación con la economía norteamericana muy fuerte y que de hecho, si se ponen esos aranceles, eso va a generar ciertamente unos efectos económicos devastadores, porque imagínense que eso afecte el flujo de las cuatro principales fuentes de divisa del país: las remesas por las deportaciones, las exportaciones por el lado de los aranceles, hipotéticamente que le pongan arancel a las exportaciones dominicanas. Eso va a generar un aumento del tipo de cambio, va a generar un encarecimiento de las importaciones, y una gran parte de nuestra industria y de nuestro sector productivo depende de insumos que provienen de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Entonces, si se cierra el flujo de divisas, o sea, si se reduce en un 20, un 25%, más un 10%, eso va a generar unos efectos muy desequilibradores en el aspecto monetario, sobre todo en el aspecto cambiario, y necesariamente tendrá el Banco Central, para protegerse contra esa dinámica, ¿verdad?, de falta de divisas para las importaciones, que aumentar la tasa de interés, y eso definitivamente va a afectar el crecimiento económico, el empleo y una serie de, digamos, de resultados que esperemos que Donald Trump, ¿verdad?, con la situación, con la visita de Marco Rubio, ¿verdad?, y esa empatía que hay con el gobierno dominicano, pues no se produzca, porque definitivamente sería muy devastador para la economía nacional. Mira, ha mencionado uno de los elementos importantes, Francisco, que es de las grandes preocupaciones que afecta a la mayoría de los países de América Latina por la dependencia que tienen de las remesas. México, como tú has señalado, es el país con mayor cantidad de migrantes en Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, le sigue El Salvador y República Dominicana dentro de ese grupo de grandes migrantes que sustentan sus economías sobre la base de las remesas. Ante ya lo que está sucediendo, las deportaciones masivas que se están haciendo, y de hecho, de acuerdo a la estrategia trumpista, lo que se estima es que ellos van a estar deportando por año 1 millón de migrantes. Esa es la meta que se han propuesto ellos. De hecho, al principio de la campaña se pensaban más de 1 millón de migrantes, pero la realidad le ha cambiado la estrategia y han logrado tratar de cambiar el discurso hablando de 1 millón, cosa que también se hace un poco difícil por las implicaciones logísticas y económicas que implica todo esto. Ahora, ante esta realidad, Francisco, que ya has dado algunas pinceladas, pero me gustaría que podamos profundizar más sobre esto. Si se coloca un impuesto a las remesas y además continuamos con esta ola de deportaciones, ¿qué tanto afectará a la economía dominicana, entendiendo la cantidad de migrantes que nosotros tenemos en Estados Unidos que no cuentan con documentación? Se habla de más de 190,000 y yo creo que el número se queda corto para la cantidad de migrantes que incluso se fueron por la otra vuelta. Bueno, la situación es complicada. De verdad que no sé hasta qué punto el gobierno de Trump pueda cumplir con ese objetivo, que estamos hablando de 1 millón de inmigrantes indocumentados. Hay estimaciones que hablan de 11 millones de indocumentados de Estados Unidos, es decir, que los 4 años de Trump no van a dar para cumplir la promesa de tener a Estados Unidos libre de inmigración ilegal. Por ese lado, yo veo que la política trumpista no podría concretizarse en cierta medida,
porque estamos hablando de números, estamos hablando de objetivos, y en 4 años usted no puede deportar 11 millones de indocumentados. Y además, la economía estadounidense depende en la agricultura, como ocurre en muchísimos países del mundo que son receptores de migrantes, los sectores de poca productividad, dígase la agricultura, la construcción, etcétera, dependen grandemente de esa mano de obra. Pero así, sobre las remesas, estamos hablando en República Dominicana nada más y nada menos de más de 10.500 millones de dólares. Eso representa no solamente el factor de que las remesas representan un pivote para la estabilidad macroeconómica del país, el tipo de cambio y todo lo que pudiera venir por ahí, sino también el efecto social que eso puede generar en nuestro país, dada la situación de que después de los ingresos laborales, las remesas representan el principal ingreso corriente de las familias en República Dominicana. Esos son datos del Banco Central. Después de los salarios, las remesas y después las transferencias sociales son los ingresos corrientes más importantes que recibe una familia. Imagínense que se acorta la cantidad de remesas que recibe el país por efecto, ¿verdad?, de las políticas migratorias estadounidenses. Inmediatamente esas remesas pueden verse afectadas en un 5 o un 10%. Entonces, ese 5 o 10% tendría un efecto muy importante, sobre todo en los ingresos que reciben esas familias, es decir, no van a poder tener igual nivel o poder de compra en un país y que vivió, ¿verdad?, un proceso inflacionario que todavía siente, ¿verdad?, los efectos del aumento de los precios que ocurrió en el mundo entero, pero República Dominicana también lo vivió. Entonces eso puede generar situaciones de conflictividad social, etcétera. No queremos ser catastróficos, pero esperemos que las situaciones se den, pero en definitiva, si eso ocurre tal como se proyecta, tal como lo presenta la política del gobierno norteamericano, pues ciertamente los efectos pudieran ser lo que estamos realmente mencionando. Tú sabes que, Francisco, la realidad es bastante compleja porque América Latina no se preparó para lo que está pasando. Y yo creo que ni el mundo. Y ahí me gustaría que pasáramos entonces, salgamos del territorio de la región de América Latina y nos coloquemos en la esfera global, del otro lado del mundo, en China. Ya las líneas que ha trazado Trump es un enfoque contra China. En la guerra comercial, su enemigo ya está identificado. Ya Trump identificó su enemigo, no es Rusia, que fue para la administración de Biden, no es ni siquiera Corea del Norte, porque de hecho ya ha hablado de un acercamiento con Corea del Norte. Ha definido que China es realmente el enemigo de Estados Unidos en este proceso y específicamente en el ámbito comercial. ¿Qué esperamos en esta guerra con China y Estados Unidos a nivel económico? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que lo que va a ocurrir es que esa disputa, que no solamente se está viviendo en el aspecto comercial, sino también que se está viendo en el aspecto político, en el aspecto tecnológico. O sea, hay una competencia ruda entre Estados Unidos y China por el dominio de la información, por el dominio tecnológico y por el dominio comercial. En definitiva, de lo que se trata es de la hegemonía económica y finalmente la hegemonía política que Estados Unidos ha ido perdiendo a lo largo de los últimos años a favor de China. China ha ido integrándose a una serie de, digamos, esquemas de cooperación, a los BRICS. Estados Unidos está dinamitando el proceso multilateral mundial, retirándose de espacios de discusión y de definición de políticas internacionales, lo que realmente le va a afectar grandemente. O sea, Estados Unidos como líder mundial ha ido perdiendo peso y con Trump irá perdiendo aún más peso. Yo creo que los coletazos que está dando el gobierno norteamericano en materia de aranceles, en materia de ir erosionando la colaboración y la cooperación de China y otros países, irá afectándole grandemente como líder mundial.
Entonces eso va a ser aprovechado por China, realmente, porque China no es un socio comercial impositivo que impone, ¿verdad?, una serie de intereses. Ellos, claro, tienen sus intereses comerciales, sus intereses políticos, pero se basa en la política de golpe blando. O sea, ellos tratan de hegemonizar por el lado del comercio, pero sin afectar a las relaciones y las cooperaciones internacionales. Ya el mismo presidente Lula recientemente dio declaraciones muy fuertes de que a Donald Trump lo eligieron para gobernar Estados Unidos, no para gobernar el mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero será difícil porque estamos ante la presencia de una persona que realmente no se puede predecir lo que va a hacer, y lo que ocurre con Gaza y la política que él está asumiendo con respecto a los palestinos y a Palestina realmente revela que es un tema que Donald Trump no está manejando de forma correcta. Y bueno, yo creo que la comunidad internacional, América Latina también como parte de esa comunidad internacional, tendrá que poner foco a esta política, porque realmente lo que va a ocurrir en el mundo de concretizarse lo que Donald Trump está planteando es realmente devastador y va a ser desolador para el mundo. Y estamos hablando de instituciones que realmente se construyeron precisamente para generar empatía mundial, para luchar sobre temas comunes mundiales como el calentamiento global, el narcotráfico, la inteligencia artificial. Todos estos temas necesitan de cooperación y necesitan de relaciones multilaterales, y eso es lo que no está haciendo el gobierno norteamericano dirigido por Donald Trump. Él está asumiendo una política nacionalista de beneficio solo a los intereses norteamericanos, y el mundo entonces debe plegarse a los intereses de ese país. Yo creo que no es sostenible a largo plazo esa política, y creo que América Latina también necesita tener una política común con respecto a lo que está sucediendo. El gobierno norteamericano tiene ciertos amigos, ¿verdad?, en la región, y ha privilegiado las relaciones con países que no son confrontativos a su política, pero definitivamente que América Latina como territorio, y el caso chino, hay que ver cómo nosotros en esa dinámica geopolítica tratamos de no quemarnos demasiado con respecto a la política de Donald Trump hacia la región, y sobre todo lo que va a ocurrir en el mundo de seguir la confrontación entre China y Estados Unidos. Las secuelas realmente no las podemos predecir en su dimensión, pero serán bastante fuertes. Francisco, gracias una vez más por acompañarnos en nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. La verdad que colocas sobre la mesa ideas precisas de lo que viene en estos momentos. Si bien es cierto que no se podrán predecir muchas de las consecuencias, pero ya hablas de lo que puede suceder en Estados Unidos, de cómo incluso quizás la visión que tiene Donald Trump de tratar de cambiar la correlación de fuerza que ha ido tomando China a nivel mundial pudiera ser un efecto totalmente contrario. La invitación queda abierta, Francisco, para que sigamos discutiendo y conversando sobre estos temas tan importantes en el ámbito mundial, y que podamos seguir viendo y analizando la realidad del mundo desde esta lógica, de esta visión trumpista de cómo concluirá y cómo terminará realmente afectando no solamente la economía de América Latina, sino la misma dinámica del comercio a nivel mundial. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network
todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Estimados amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos hablando acerca de los perdones migratorios que existen, los más comunes, para ingresar a los Estados Unidos de América y poder tener un estatus legal. Recientemente, las nuevas medidas anunciadas por el presidente Donald Trump de deportación masiva de todo extranjero que se encuentre de manera ilegal en los Estados Unidos de América llama a preocupación de muchos extranjeros que han tenido que emigrar de manera irregular y quedarse en los Estados Unidos de América. Hoy te presentamos los tipos de perdón migratorio o waiver que tienen los Estados Unidos de América. Existen tres comunes o más usados perdones migratorios que son el I-601, el cual es un perdón migratorio que se le exige a todo extranjero que necesita regularizar su situación en los Estados Unidos de América para poder obtener una green card o tarjeta verde. Este perdón aplica para ciudadanos extranjeros que estuvieron en los Estados Unidos de América o fuera de este país y participaron en fraude migratorio, tuvieron una condena por delitos menores, participaron en situaciones ilegales como mentirle al cónsul sobre su situación migratoria en los Estados Unidos. Para poder aplicar al perdón migratorio I-601, usted debe de tener un familiar en los Estados Unidos de América que cuente con residencia permanente o sea residente americano, ciudadano americano, que es necesario que usted esté en este país para poder acompañar a su familiar en este estado. Usted debe de aplicar de manera presencial a la entrevista consular. Aquí le van a decir si usted aplica para este perdón migratorio. El segundo perdón migratorio que podemos conocer, el más común, es el I-601A. Este perdón es un perdón especial que se concede solamente, exclusivamente a ciudadanos extranjeros que llegaron al territorio americano y se quedaron, que no han cometido ningún delito, no tienen antecedentes penales con la justicia americana y que necesitan regularizar su situación a través de la residencia o la ciudadanía americana. Para usted obtener este permiso, este waiver, el perdón, usted debe de tener una petición de un ciudadano americano en los Estados Unidos de América. ¿Qué quiere decir con esto? Para usted aplicar al perdón, al waiver I-601A, usted debe de contar con una aplicación aprobada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el USI, de una ciudadanía o residencia americana. Por último, tenemos el perdón I-212. Este perdón es aplicado única y exclusivamente a las personas que fueron deportadas. Si usted fue deportado de los Estados Unidos de América con el procedimiento legal que tienen ellos, usted debe de pedir este perdón. Este perdón va a aplicar siempre y cuando en los casos que el cónsul entienda que luego de sanción que va desde los 3 años, 5 o 10 años, el perdón, usted puede aplicar al I-212A. Esto quiere decir, señores, que ustedes tienen 3 mecanismos principales para aplicar a lo que es el waiver en los Estados Unidos de América. Siempre decimos que estos procedimientos son muy especiales. Usted debe de contar con la asesoría de un abogado migratorio para poder aplicar a estos perdones migratorios. Asimismo, hablando del tema de la sanción, si usted es deportado de los Estados Unidos de América o está fuera y cometió un delito, el cónsul le va a decir qué tiempo usted tiene para aplicar a este visado nuevamente. Puede ser un tiempo de 3 años para aplicar a visado de residencia o de turismo. 3 años si usted duró menos de 1 año en los Estados Unidos de forma irregular. Usted tendría un perdón migratorio entre los 5 y 10 años si usted duró más de 1 año en los Estados Unidos de América de forma irregular. Asimismo, hay una forma de un perdón que es indeterminado, atendiendo a que si usted ingresó varias veces a los Estados Unidos de América de forma irregular, ilegal, el cónsul y los Estados Unidos de América pudieran otorgarle una indefinida
un no perdón migratorio. Entonces usted tiene que saber cuál es su perfil, a qué perdón usted puede aplicar y nada, asesorarse de expertos migratorios en la materia. Esperamos que con estas informaciones todos los ciudadanos dominicanos que se encuentren en una condición irregular puedan tomar cartas en el asunto y ver qué perdón migratorio pudieran aplicar para estar en una forma regular en los Estados Unidos de América. Es todo por hoy. Esperamos que estas informaciones sean de su interés y que puedan, bueno, pues seguirnos en otro segmento de este programa, Un Cruce Legal. Hemos llegado al final de su programa en el día de hoy, esperando que el contenido haya sido de su interés. La invitación es a que sigan en sintonía con su canal Voz Media y que nos sigan en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.